Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Abad. Mira, os mando este breve vídeo acerca de las redes sociales. Deciros de que en redes sociales cada plataforma tiene un tipo de público. Tanto Facebook, por ejemplo, se dedica a una franja mayormente entre 45 y 60 y poco más de 65 años, ¿no? Las plataformas más jóvenes son TikTok e Instagram, que están entre 20, poco menos de 25 hasta 35, incluso a veces algunas se alargan hasta la 45. TikTok todavía para gente más joven, aunque también hay personas mayores que son senior influencers que también se dedican a eso. Y después YouTube se dedica ya a una franja más amplia, pero sobre todo la gente que mayormente consume vídeos y contenido en YouTube, normalmente suele estar la franja entre 20, casi 25, entre 20 y 25 aproximadamente, hasta poco más de 50, 55. Esa es la franja, digamos, estándar o normal. A la hora de monetizar también os tengo que decir de que en redes sociales, de todas las plataformas, la más estable económicamente, la que da más estabilidad financiera es YouTube. ¿Qué pasa? Que en YouTube, para que haya una monetización, un comienzo de monetización, tiene que tener los requisitos principales, que son dos muy básicos. 1000 suscripciones gratuitas, no por membresía, y después más de 4000 horas de visualización al año. Con esas dos condiciones ya empiezas a monetizar con contenidos de publicidad que a través de los vídeos te mete la misma plataforma, y después otra forma de monetización interna dentro de YouTube, además de la publicidad y los contenidos de colaboración con la misma plataforma. Después también está con las marcas con las que tú haces contratos, los patrocinadores, pero son ya, digamos, ingresos ya externos fuera de la plataforma. Pero para que te quieras dedicar a YouTube, primero, digamos, tiene que hacer una buena comunidad. Eso es lo primero, como en cualquier red social, hacer una buena marca, una buena branch, pero económicamente es mucho más ventajosa que en TikTok e Instagram. Lo que pasa que, por ejemplo, en TikTok hay dentro de la plataforma un programa que es para contenido sobre todo de creadores digitales, y entonces se llama fondo de creación fondo de creador para creadores, ¿no? Pero tienes que reunir unos ciertos requisitos, pero realmente te pagan muy poco, porque tienes que tener más de 10.000 following o seguidores, pero y después un nivel de engagement medio más bien alto. Pero el problema es que pagan bastante menos que en YouTube. E Instagram es la que menos paga, es la que menos rentable es. Instagram, por ejemplo, está bien para empezar los comienzos, por ejemplo, para crearte luego ya una marca personal, y ya después salta a TikTok y después a YouTube, ¿no? Con objeto de ya tener una monetización más estable y más profesional. De hecho, la mayoría de la gente que se dedican al tema son o TikTokers o YouTubers, mayormente YouTubers. ¿Por qué? Porque ganan más dinero al mes, tienen un ingreso mucho más estable, mucho más sólido a corto y a largo plazo. Y entonces eso hace que realmente la continuidad, tanto como creador digital, como influencer, como streaming y como cualquier otra actividad que se puede hacer en redes sociales, pues entonces, o gaming,
Entonces realmente eso no solamente ya te da un mayor rendimiento económico, sino que también al mismo tiempo también lo que hace que también te da una estabilidad económica y una mayor proyección a nivel profesional y a nivel financiero. Claro, después las marcas, los patrocinadores se fijan también en los contenidos, en la calidad de tus trabajos, después también las conexiones con otros influencers, con otros youtubers. Entonces, claro, va creando, digamos, una red de conexión de comunicación externa e interna, ¿no? Pero que aparte de eso, yo, o sea, recomiendo esa pauta, sobre todo para la gente que están empezando, ¿no? Y otra cosa también que siempre se avisa y lo avisan las propias plataformas, porque, por ejemplo, hay gente que para aumentar el número de following, de seguidores, lo que hacen es el tráfico de datos, que consiste en algo muy, muy simple, que es influencers o creador digital, ¿no? Para aumentar de manera mucho más rápida, ¿no? Mucho más exponencial lo que es el número de seguidores, pues se van o a las empresas de marketing y publicidad o a las empresas de influencers, entonces contratan por cierta cantidad de dinero, porque todo obviamente no es nada gratuito, es previa pago, es un negocio todo esto, un negocio en el que se mueven miles de millones de euros y de dólares. Entonces lo que hacen, contratan unos servicios para que dicho, digamos, marcas o empresas, pues mediante un dinero X, pues le generen o bien seguidores orgánicos o seguidores artificiales o hasta incluso voz. Pero eso también las plataformas lo penalizan mucho porque no es un crecimiento orgánico, es un crecimiento artificial, ¿no? Y eso también se puede ver también de una forma muy clara, porque cuando hay un crecimiento de seguidores de manera artificial, que no es de manera orgánica, a través de la compra de datos y de tráfico de datos para aumentar e inflar las cuentas de seguidores de following, resulta de que después las mismas plataformas, sea Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, te penalizan y te hacen un shadow ban, o sea que realmente la visibilidad cuanto menos te la reducen muchísimo en tus contenidos, con lo cual es una visibilidad muy baja o casi nula, ¿no? E incluso también te pueden incluso también cerrar las cuentas, porque realmente está todo amañado de una forma muy, claro, no son seguidores que tú generas de manera natural por tus contenidos, sino de forma, digamos, artificial, amañada. Entonces, claro, eso las plataformas, lógicamente, lo penalizan mucho, porque es que además, de hecho, es hasta un delito, ¿no? Y además, incluso las mismas plataformas lo saben y lo detectan rápidamente y así te lo dicen. Bueno, que lo dicho, ya el próximo día pondré otro contenido dedicado a redes sociales. Sí, os aconsejo que si la gente, por ejemplo, porque en redes sociales están las cuentas originales, en redes sociales hay 4 tipos de cuentas. Están las cuentas de usuarios normales, las orgánicas, están las fake, las cuentas falsas, las fake account, las cuentas falsas, están cuentas que ya están hechas con voz o inteligencia artificial, y después luego las fantasmas, ¿no? Que son las que no tienen ni perfil ni seguidores. Entonces ese tipo de cuentas realmente hay que identificarlas, sobre todo las que no entran dentro del rango de lo que son las cuentas de usuario normales, que son las orgánicas. Y eso realmente es muy importante, porque a la hora de crear una marca o una branch, incluso como un mero usuario también de todas estas redes sociales, también las plataformas hacen un seguimiento de control, porque después este otro tipo de cuenta que he citado ahora, nada más lo único que hacen son actividades delictivas, como fraude, estafa, engaños, y a costa de mucha gente, pues generan una riqueza que además es ilegal, porque ese dinero es fraudulento, incluso vamos, es una estafa, y hay que tener mucho cuidado.
y no solamente ya con los cursos, las membresías y demás, sino con todo tipo de actividad, ¿no? Y siempre vayas, por ejemplo, la gente que quiere contratar una buena empresa, ¿no? De marketing digital o de cualquier otra marca, ¿no? Para, por ejemplo, influencia más, siempre tiene que contrastar que la empresa o los patrocinadores o la firma sea totalmente sólida y contrastada y que realmente tenga garantías, ¿no? Porque hay muchas empresas que se dedican al mismo sector y lo único que se dedican es a estafar y a engañar a la gente. Entonces, eso en redes sociales es algo totalmente habitual. Por eso hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa seria, por ejemplo, en marketing digital, como por ejemplo la de Jordi Segués o por ejemplo también Eugene Oyer y otra gente que se dedican a este sector, que no gente que nada más dicen que se dedican a esto, son semiprofesionales, pero al final lo que te están es limpiando el bolsillo. Entonces, por eso lo aviso, porque en las redes sociales, en este tipo de cosas, hay mucho fraude, mucha estafa. Y entonces aconsejo o que lo hagáis con empresas de marketing digital y publicidad serias como esta u otras como esta, que son las menos, la mayoría son de dudosa procedencia, desgraciadamente, pues entonces por eso el aviso. Y después otra cosa también, que después a la hora de los pagos y de las condiciones, tened mucho cuidado, porque si esa no es una empresa, digamos, de primera línea como la de ellos u otra sin seria, os exponéis a que después a la hora de los pagos os cojan los datos fiscales y entonces pueden hacer un phishing. Lo aviso porque es así. Entonces, por eso os lo digo en las redes sociales, hay mucha estafa, mucho fraude. Y lo que sí también recomiendo también ahora con el tema de LEA es también de manera individual, de manera autodidacta, de ir cogiendo información sobre el tema de los contenidos audiovisuales con el objeto de que realmente vaya cogiendo un poquito rodaje antes de tomar una decisión. Y cuando tome una decisión, tanto en este tipo de cursos, tanto para si quieres luego sea de commerce, de grow partner, de creaciones de marca, de trading o de cualquier otro tipo de curso a los que tú quieras luego formarte, tener mucho cuidado realmente en qué tipo de empresa o bien patrocinadores os voy a meter en el sentido de que sea centros o empresas sólidas, contestadas, que llevan ya muchos años y que tienen ya luego una solidez profesional y empresarial ya muy ya compacta y muy robusta y con una credibilidad bastante contrastada dentro y fuera de las redes sociales. Bueno, con esto me despido y hasta pronto. Un abrazo.